Muy buenas noches, chicos. Hoy nos subimos a la montaña un día más en Mystic Mountain para hablar de un caso muy polémico. El caso Baninkoff Caravantes. En este momento tenemos un día más a Diego y a Patricia, que se han encargado en profundizar más sobre el tema, y a mí, resumiéndomelo, se me lava la sangre, así os lo digo. No voy a proceder a más, quiero que hablen ellos y que nos deslumbren a todos. Diego, por favor. Bueno, pues buenas a todos y a todas. Sí es cierto que cuando estaba preparándome este vídeo, yo creo que puedo coincidir con Patricia, me he indignado de una manera brutal. Porque al fin y al cabo, muchas personas que vivieron todos estos sucesos, desde 1999 hasta cuando ya se salió la resolución del juicio, el 2003, 2004, pudimos ver cómo se linchaba a una persona de manera mediática y de una forma brutal, y se saltó la presunción de inocencia, algo que a día de hoy también vemos en muchos casos. Pero bueno, para empezar con este dramático caso, tenemos que remontarnos al 1999. Nos situamos en la Cala de Mijas, un 9 de octubre, en plenas fiestas, de Rocío Baninkoff, de 19 años, sale de casa de su novio en Mijas y se dirige a su casa. Durante este tiempo y durante el trayecto, Rocío Baninkoff desaparece. Al día siguiente, su madre, Alicia Hornos, no la encuentra, empieza a llamar a todos sus amigos, a los familiares, y decide denunciar a la policía la desaparición de su hija. Consecutivamente, Alicia Hornos decide ir a buscar a su hija, a pesar de haber puesto la denuncia, y se encuentra con sus zapatillas. Una mancha de sangre en el suelo y las zapatillas también manchadas con sangre. Y un pañuelo con sangre también. Correcto. A partir de ese hecho y con la aparición de estos objetos, el 11 de octubre se inicia un operativo policial en el cual participan vecinos de la localidad, personas de otros municipios, y deciden buscar a Rocío por toda la zona. Hacen un radio en torno a unos 30 kilómetros. Sí. Tras todos estos hechos y varias semanas de búsqueda de Rocío Baninkoff, con diversas apariciones de Alicia Hornos en la televisión pidiendo que le devuelvan a su hija, etcétera, etcétera, el 2 de noviembre se localiza el cadáver de Rocío en el paraje de Altos del Rodeo, en Marbella, a unos 20 kilómetros de la localidad. Con la aparición del cadáver se realiza un análisis forense y se determina, bueno, se informa que ha fallecido, y el 21 de noviembre se realiza el entierro. Un entierro bastante multitudinario. Un entierro que sale en medios de comunicación, en prensa de todo tipo. Del caso Baninkoff se hace todo un espectáculo. Desde luego. Desde el momento de la desaparición hasta el momento en el que se encuentra el cadáver y la policía, la Guardia Civil en este caso, da la noticia a la familia, es que incluso en ese momento toda la prensa nacional e incluso internacional estaba en la vivienda de Alicia, en la vivienda de la familia de Rocío, y están presentes y graban incluso los llantos de desesperación de la hermana y de la madre cuando les dan la noticia. Igual en el entierro, es decir, se fotografió y se grabó absolutamente todo. Y todo eso salía en los medios de comunicación. Claro. A raíz de lo que está diciendo Patricia, que es muy interesante, es muy interesante el hecho de que se hace todo un fenómeno. Porque al final un hecho que es un asesinato, algo muy doloroso para los familiares,
se hace todo ese espectáculo, incluso se llega a profanar la intimidad de la familia. Pero sí es cierto que Alicia Hornos, la madre, está muy integrada en todo eso. Sí. Es un tema... Tenemos que partir de la base de que es un tema morboso. O sea, a la gente este tipo de desapariciones les engancha. Y entonces las televisiones, los periódicos se aprovechaban de eso para vender, para tener visualizaciones, tener más audiencia y demás. Es verdad que la madre, Alicia Hornos, aprovechó ese movimiento mediático para salir en las noticias, para salir en todos los programas habidos y por haber, pero también hay que entender que ese afán de salir en la televisión y no parar de hablar de su hija también era para que la Guardia Civil no abandonara el caso, no lo dejaran ahí cogiendo polvo y que la gente se movilizara en buscar a Rocío. O sea, hasta ahí yo creo que bien. Luego ya es cuando se empiezan a torcer las cosas. La primera persona a la que la Guardia Civil considera posible sospechoso es al novio, porque es la última persona que la ve con vida. Nos consta, por entrevistas que hemos visto, que a esta persona, al novio de Rocío, que por entonces tendría 17 años, se le sometió a un interrogatorio pues muy potente. No dudo que se saliera de la legalidad, pero hay que tener en cuenta que es un chaval que de repente se ve envuelto en una situación que, en fin, que no es nada agradable. O sea, tu novia desaparece y encima eres sospechoso, el sospechoso principal de la desaparición de Rocío. ¿Qué pasa y en qué momento esta persona deja de ser sospechosa? En el sitio donde se encuentran las primeras pruebas, es decir, las zapatillas, el pañuelo y el charco de sangre, se encuentran, entre otras cosas, una colilla de un cigarro y unas huellas de un coche. Es interesante decir que la marca del cigarrillo era británico, de la marca Royal. O sea, esto es importante porque según avance el vídeo vais a ver que al final es una de las pruebas más importantes para determinar quién asesina a Rocío Baninkoff. Y que se pasó absolutamente por alto. En fin, se encuentran la colilla y se encuentran unas ruedas las marcas de las ruedas de un coche. Entonces, el novio de Rocío deja de ser sospechoso en el momento en el que se comprueba que esta persona no tiene carnet de conducir, que también yo lanzo la pregunta de, genial, no tiene carnet de conducir, pero ¿conducía? Porque yo puedo no tener carnet de conducir, pero puedo conducir. Bueno, y luego porque tiene una coartada. Y es que él se quedó dormido y esa fue la razón por la que no fue a la feria de Algeciras, de Mijas, no me acuerdo cómo era. Sí, era la feria municipal. La feria municipal del pueblo. Pero claro, aparece su madre y su madre dice que ella constata que su hijo se quedó dormido y que no salió de casa. ¿Por qué se da tanto valor al testimonio de una madre? Que evidentemente, en el caso de que su hijo hubiera salido esa noche, el instinto de una madre es proteger. Pero en ese momento la Guardia Civil, ¡pum!, descarta al novio de Rocío y se centran en buscar un culpable. Para poder entender esto, tenemos que ver que el entierro de Rocío Baninkoff es el 21 de noviembre. Y el 31 de agosto del 2000 se sigue con la investigación. O sea, estamos hablando de una investigación muy prolongada en el tiempo. Sí, una investigación en la que hay muchos cabos sueltos y en la que la policía no consigue determinar. Yo diría que más que cabos sueltos, no tenían nada. No tenían nada, lo único que tenían era la presión de toda la sociedad española que les tenían aquí en el cuello. Y entonces necesitaban, entiendo, demostrar la capacidad de la Guardia Civil de poder resolver un caso. Repetimos, Alicia Hornos constantemente saliendo en medios de comunicación, hablando sobre el caso de su hija. Eso es un motivo de presión que a la Guardia Civil, que es interesante también decir que estamos en la etapa de
el crimen de Alcácer. Fue muy anterior, fue algo anterior a este hecho, pero este tipo de desapariciones durante esta época de los 90 era algo muy... Bueno, se convirtió en algo muy común. Y hay que tener en cuenta que como esto ocurrió relativamente pronto después del crimen de Alcácer, todos los mejores investigadores de la Guardia Civil fueron llamados a intentar solucionar este caso. Recordar que el cuerpo de élite del crimen de Alcácer estuvo en el caso Baninkoff. O sea, hasta tal punto tuvo fama este caso que los mejores policías investigadores se personaron en aquel sitio y empezaron a investigar todo esto. Eso ya es... Me vais a permitir hacer como una recapitulación de todo, ¿vale? Es decir, estamos en Marbella, donde una adolescente desaparece. Desaparece, se la encuentra al cabo de unos días, lógicamente muerta, asesinada, es decir, no fue un accidente. No, de hecho, la autopsia determina que el motivo de la muerte, evidentemente, es violento, que en primer lugar recibe un puñetazo en la cara, que a continuación recibe una primera puñalada, que esto es muy importante, en el costado, en el tórax, y que después entiende la Guardia Civil que cuando Rocío intenta huir, 8 puñaladas en la espalda. ¿Vale? O sea, aquí hay un ensañamiento muy grande. Y también tenemos que tener en cuenta que el descampado donde donde Rocío es atacada, es un descampado. Que a día de hoy todo eso está edificado y demás, pero en el año 1999 eso era un solar con muy poca iluminación, por no decir nada. Entonces ahí también tenemos alevosía. Es decir, existe alevosía cuando el agresor se aprovecha de una situación para que la víctima no se pueda defender. Si yo ataco a una persona por detrás, en un descampado oscuro, eso se considera alevosía. Entonces ya tenemos alevosía y ensañamiento. Ensañamiento es cuando tú produces más dolor a la víctima del necesario para causarle el fin, que es la muerte. ¿Vale? No es lo mismo asesinar a alguien rajándole el cuello que pegándole 8 puñaladas por la espalda, porque se está creando un dolor innecesario. Entonces ya tenemos 2 características del asesinato. ¿Vale? Y otra pregunta, ¿tenía marcas de que habían abusado de ella sexualmente? Esto es una incógnita. El cadáver se encuentra en un estado de descomposición muy avanzado. De hecho, los médicos forenses dicen que es casi esquelético, que quedan muy pocas partes blandas dentro, o sea, en el cadáver, ¿vale? Pero describen que se encuentra en el cadáver de Rocío con las piernas dobladas como si estuviera, digamos... De rodillas. No de rodillas, estaba tumbada boca arriba como con las piernas abiertas, ¿vale? Y entonces la primera hipótesis fue que había sido agredida sexualmente. Pero luego la policía, la Guardia Civil, no entendemos... Yo no lo entiendo, creo que Diego tampoco lo entiende, y nada de lo que hemos investigado, nadie lo entiende. ¿Por qué se descarta esa hipótesis? Porque de repente la Guardia Civil dice, ¿y si han puesto así las piernas para confundirnos y resulta que no ha sido agredida sexualmente? ¿Y si no ha sido un hombre el que ha matado a Rocío? Sí es cierto que las conclusiones de la policía son bastante escabrosas, por no decir de otra manera, poco profesionales, y más siendo el cuerpo que se encargaba que se encargó del caso Alcácer. Es que estamos hablando de esa misma policía. Según va avanzando el caso, bueno, nos habíamos quedado en el 31 de agosto, que es cuando avanza la investigación. Ellos ya tienen varios sospechosos, 2 hombres y una mujer. Sí, pero vamos a hacer una recopilación de las pruebas. Tienen unas bolsas de basura que se encuentran, que no lo hemos dicho, al lado del cadáver, con unas huellas dactilares, ¿vale? Una colilla, que la pasan por alto, unas huellas de un coche, y ya está. No hay más pruebas. El propio cuerpo.
Sí, pero el cuerpo no dilucidó ninguna prueba, porque estaba en tal estado de descomposición que era imposible. Y que contamos que el cuerpo está a 20 kilómetros de esa escena del crimen. O sea, eso es importante decirlo. Volviendo al 31 de agosto, ¿vale? Nos localizamos en el 31 de agosto. La prensa filtra que hay 3 sospechosos. 2 hombres y una mujer. ¿Y filtra por qué lo filtra? ¿Quién le da esa información a la prensa? ¿Y por qué? Supuestamente la policía. Supuestamente la Guardia Civil efectivamente filtra esa información a la prensa y digamos que anima a la prensa a dar esos nombres para poder estudiar el comportamiento de esas personas, de esas 3 personas, para ver cómo se comportaban y poder ir descartando, pues, de esas 3 personas, pues lograr quedarse con una, a raíz de su comportamiento mediático desde ese momento. Exacto. Cuando se va desarrollando la investigación, aparte también el entierro de Rocío Baninkoff es para ellos un nido de pruebas. Se tiran analizando horas y horas la gesticulación, lo que hacen cada una de las personas cuando el sacerdote está hablando, lo que pasa cuando salen de la iglesia, cuando se entierra Rocío. O sea el lenguaje no verbal. Exacto. de todas las personas que asistieron al entierro en concreto. Que en cierta manera el lenguaje no verbal a nivel jurídico tampoco es una cosa que sea muy... No es una prueba. No es una prueba. Puede ser un indicio, ni siquiera sería un indicio, ¿no? Al final, porque... Puede, si yo fuera policía y yo veo que una persona está teniendo un comportamiento extraño, puedo fijarme en esa persona. Pero eso no es ninguna prueba circunstancial. Yo no puedo llegar a un juez y decir, no, es que esta persona es culpable porque no llora en el entierro. No, perdona. ¿Vale? A ver, incidimos en esto porque al final Claro. todo lo estamos llevando a la supuesta responsable en ese momento del asesinato de Rocío, que será una amiga muy cercana y tan cercana a la familia, que es Dolores Vázquez. ¿Y por qué aparece Dolores Vázquez en los escritos o en los pensamientos de los investigadores? Cuando está la Guardia Civil de nuevo en el lugar en el que se encuentran las primeras pruebas de la desaparición de Rocío, aparece un coche, un Renault, porque esto era el descampado, pero al lado pasaba la carretera. Ese coche, ¿quién estaba en ese coche? En ese coche estaba Dolores Vázquez. Y ella se paró para ver qué es lo que estaba haciendo la Guardia Civil. Hay que tener en cuenta que Rocío, la desaparecida, era hija de su expareja, Alicia de Hornos. Pero fíjate, Patricia, es que eso... las declaraciones que ha hecho Dolores Vázquez, cuando ya habló posteriormente, decían que tampoco eran pareja. Bueno, independiente. No, pero es que es importante matizar esto, ¿vale? Porque los investigadores asociaron este crimen a un crimen pasional. Y Dolores siempre, cuando ha salido a hacer declaraciones, ha dicho que nunca ha tenido una relación tan íntima con Alicia Hornos. Vale, pero ¿qué decía Alicia Hornos? Todo lo contrario. Claro, pero es a lo que me refiero, que al final se está creyendo la versión de Alicia Hornos Sobre cualquiera. sobre cualquiera. Eso es uno de los muchos errores. La cuestión es que cuando la Guardia Civil ve el coche, coge la matrícula y ve que es un Renault modelo X que tiene unas ruedas que podrían ser compatibles con las marcas de ruedas que se encontraron en el descampado. ¿Comprueban las ruedas? No las comprueban. Pero ya fichan a Dolores. Ya la fichan. Y no hay ninguna prueba en concreto, es que no hay ni en concreto ni sin concreto, no hay ninguna prueba que realmente señale a Dolores. La colilla tenía un ADN de hombre. Las huellas que se encuentran en las bolsas de basura
no coincidían con las de Dolores. La Guardia Civil se llegó a inventar, y digo se llegó a inventar, yo no lo sé, no he tenido acceso al expediente, sino por lo que hemos investigado, que en el cadáver de Rocío se encontraron 2 fibras de tela. Y la Guardia Civil filtró, bueno, antes de filtrar esto, la Guardia Civil, evidentemente, con un permiso del juez, accede a la vivienda de Dolores y la pone en patas arriba. Y cuando se termina esa diligencia de investigación, la Guardia Civil filtra que las 2 fibras que se han encontrado en el cuerpo de Rocío coinciden con una prenda de ropa de Dolores. Eso es mentira. Ni siquiera eso se lleva a juicio porque es mentira. Pero eso lo filtran a la prensa para ver de nuevo cuál era la reacción de esta señora. ¿Y cuál es la reacción de esta señora? Pues la de la señora la veremos luego, pero la de toda España es de un linchamiento injusto hacia una persona que luego se demostrará que es inocente. Pero es que esta señora dejó de poder salir de su casa porque tenía toda la prensa en su vivienda. Empezó a salir en la prensa nombres de sus hermanas, nombres de sus primos. O sea, hubo una vulneración de... Es que me podría poner a enumerar aquí todos los derechos que se vulneraron a esta señora. Es que yo estoy muy cabreada. A mí este tema me enerva. Porque es que se pasaron todo por el arco del triunfo. Todo. El derecho a la privacidad, al final, ¿no? Y más en un caso de un asesinato, como el que estamos comentando. Bueno, pues toda la prisa, todo lo que tardaron en hacer la investigación del caso, en cuestión de pocos días, el 7 de septiembre, la Guardia Civil detiene a Dolores Vázquez. La detiene, bueno, no voy a comentar cómo fue su salida de la casa cuando iba detenida, en la que una multitud de gente salió a decirla asesina. Al final volvemos a lo de antes, ¿no? Ya se le estaba haciendo ese juicio mediático, que es que el juicio mediático empieza incluso antes de que esta señora estuviera en el punto de mira, porque volvemos a repetir, antes... Le dieron los 3 nombres. Exacto. Claro, pero también es importante decir que se empezó a crear, obviamente, paralelamente a Dolores, porque ella no participó en nada de esto, pero se empezó a crear una personalidad de Dolores que nada tenía que ver con su realidad. O sí, pero es que eso da igual. ¿Qué tiene que ver que esta persona, que esta mujer en concreto, sea una persona fría? ¿Eso te hace asesina? ¿Qué tiene que ver que seas una señora más contenida, que a lo mejor pues no te sale expresar todo el dolor que llevas dentro? Pero es que vamos más allá, Patricia. Que lo que estamos hablando es de una persona que entra en shock. Evidentemente, pero es porque que... la acaban de imputar de algo que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Pero ¿qué es lo que salía en los titulares de prensa? Y es que además era lesbiana. Sí, ese era un punto que me gustaría mencionar. A Dolores la juzgan por tener rasgos masculinos. Cuando ya se inicia el juicio... Bueno, esta señora hay que mencionar que pasa a ser encarcelada y a disposición judicial. A esta señora se la encierra. En prisión preventiva. Exacto. El 9 de septiembre, concretamente. ¿Y cuál es la versión? Porque igual que hemos empezado el vídeo diciendo cuál era la coartada del novio de Rocío, ¿cuál era la coartada de Dolores? Dolores explicó que ella se quedó en su casa esa noche cuidando de su madre y de la hija de su sobrina, creo que era. ¿Qué pasa? Que su madre era una persona... digamos que no tenía las capacidades para declarar y corroborar que su hija estaba ahí con ella, y la niña pequeña era una niña pequeña que apenas sabía hablar. Entonces, ¿qué pasó? La camarera, ella dijo que no había salido de su casa, ¿vale? Pero delante de su casa había un bar. Y ella, en un momento dado de la noche, salió de su casa corriendo porque dejaba a una señora mayor prácticamente incapacitada
con una niña muy pequeña, salió corriendo un momento para comprar tabaco y volver a su casa. ¿Qué dijo la camarera del bar que estaba enfrente de su casa? Después de escuchar ya todo lo que se estaba escuchando de Dolores Vázquez. Que claro, que es que Dolores mentía porque Dolores había salido de su casa, había ido a comprar tabaco y que además cuando llegó estaba como que llegó corriendo y se fue corriendo. Y que claro, que sospechoso. Por esa razón meten a Dolores en prisión preventiva. Y que no solamente eso, ella en el interrogatorio afirma que hizo varias llamadas. Nadie tuvo en cuenta el registro de llamadas que hizo Dolores ese día. No lo pidieron siquiera. Es a lo que me refiero. Al final, como parece ser que todo encaminaba a ella y si no encaminaba, lo íbamos a hacer que encaminara. Eso es importante. No, o sea, las pruebas no llegaron a un sospechoso. Encontraron a una culpable que no sospechosa y hicieron que las pruebas llegaran a ella. Que es muy importante esto, porque es que esto a día de hoy... Bueno, yo... Es que... es que no puedo. Vale. Continuamos. Lo que estábamos comentando de que cuando se la detiene el 7 de septiembre, el 9 de septiembre se le interroga. Cuenta todo lo que nos ha comentado Patricia. Y el 16 de octubre, su abogado formula una petición de excarcelación. Porque tampoco se encuentra ningún indicio. Bueno, indicios sí, pero... No indicios, eran sospechas. Exacto. Pero bueno, la policía los llamaba indicios, vamos a decirlo así. Formula una petición de excarcelación y el 29 de diciembre el juez confirma que Dolores va a la cárcel. Está 17 meses en prisión. Luego más adelante contaremos qué pasa en prisión con Dolores. En 2001, el 3 de septiembre, comienza el juicio en Málaga contra Dolores Vázquez. Hay que poner antecedentes. Mientras que todo esto pasa, volvemos a mencionar que Alicia Hornos se recorrió todas las televisiones afirmando que Dolores Vázquez había matado a su hija. Y repetimos, con indicios, con corazonadas de los investigadores y ya con corazonadas propias de Alicia Hornos, que lo iba contando por la televisión, que no es que ella ha sido la que ha matado a mi hija. Yo lo sé. Incluso los periodistas, o sea, ya no solo esta señora, es que hasta los periodistas hicieron suyas las palabras de la madre de Rocío. Y desde ese momento Dolores era la asesina de Rocío, era una mujer lesbiana, fría, calculadora. Es que no hubo, no se dejó ningún hueco a la duda. Esto que está comentando Patricia se empieza a ver a raíz de las imágenes del juicio. Juicio mediático, multitudinario, la gente hacía cola para ir a ver cuál iba a ser la decisión del juez ante este caso. La decisión del jurado, más bien, porque fue un juicio con jurado popular. Correcto. ¿Cuál iba a ser el veredicto? Y durante ese juicio a Dolores se le hicieron multitud de juicios en absolutamente todas las cadenas. Yo he visto imágenes de cómo personas pseudoexpertas en derecho salían a decir que Dolores Vázquez tenía cara de asesina. O sea, por unas imágenes de un juicio en el cual Dolores Vázquez mantuvo una actitud, bajo mi punto de vista, controlada, respetuosa, y principalmente ella estaba, yo creo que tranquila al final, porque ella sabía que no lo había hecho. Confiaba en la justicia, pero voy a más. O sea, incluso si Dolores hubiera sido la asesina de Rocío, hasta que no hay un veredicto y una sentencia, esa señora es inocente. Que quede claro. Correcto, pero ya era culpable ante el juicio mediático. Bueno, y que las personas que formaban el jurado popular iban contaminadas, ¿no? Lo siguiente, iban ya con la predisposición de condenar a esta señora por todo lo que habían escuchado en televisión, lo que habían leído en prensa, lo que habían hablado en las comidas familiares y porque no había redes sociales, que si no...
El 3 de septiembre comienza el juicio. El 5 de septiembre declara Alicia Hornos. Una de las declaraciones más esperadas. Bueno, como dato curioso, podemos contemplar cómo Alicia Hornos, que pondremos imagen, sale en pantalla con una foto de su hija Rocío mirando fijamente a Dolores Vázquez en una actitud intimidante. De lo que trataba este juicio o este caso para la gente no era de determinar si Dolores Vázquez era culpable, sino de a ver qué pena le podía caer y cuanto más grande mejor. Y esto era lo que se estaba haciendo, porque todo el mundo tenía claro que Dolores Vázquez era culpable. Lo que hemos comentado del tema de la homosexualidad en el 1999, bueno, ya 2001, la homosexualidad aún estaba en un proceso de aceptación por parte de la sociedad y la verdad es que es un paradigma dentro de los casos que ha habido en este momento, porque nunca se había visto un caso en el que hubiera una venganza tan directa o se crea esa fachada de venganza de una mujer homosexual, una mujer lesbiana que atenta contra la hija de otra mujer porque es un obstáculo para esa relación. Durante todo el juicio, Dolores Vázquez se dedica a contradecir todo lo que dice Alicia Hornos en esa declaración. Es más, ella afirma que vivieron 11 años juntas, pero no fue una relación como tal sentimental, amorosa, exacto. Fue una relación de hermandad. Y es más, Dolores Vázquez afirma que con Rocío había una muy buena relación, que se querían mucho. O sea, al final, una persona que lleva 11 años dentro de una familia, dentro de las corazonadas de esta policía, ¿no? También podría haber salido la corazonada de una mujer que lleva 11 años en la familia y que aparte se involucra tanto en la búsqueda y en el operativo. Bueno, pero al final mira lo que pasó con el caso de Gabriel. Sí, pero al final el caso de Gabriel son pruebas fehacientes. Vale, pero si estamos guiándonos por corazonadas, claro, como dice la policía, claro, también puede existir esa corazonada, ¿no? ¿O es una corazonada arbitraria? Claro, es a lo que me refiero, demuestra un poco esa incompetencia. Tú ten en cuenta, vale, por hacer de nuevo otra recapitulación. Tú eres jurado popular, tú, Alberto, eres jurado popular, y a ti te presentan las siguientes pruebas, ¿vale? Y tú con estas pruebas tienes que decidir si una persona es inocente o es culpable. Y si es culpable, tienes que argumentar, porque a ti el juez te da unas preguntas que tú tienes que contestar, ¿vale? No puedes decir culpable, ala, no, argumentalo, porque con esa argumentación el juez después redacta y motiva una sentencia, ¿vale? Tienes unas huellas dactilares que no coinciden con las de Dolores. Una colilla que tiene ADN de hombre. Unas huellas de coche. No, es que las huellas de coche tampoco las tienes, porque no se compararon con las del coche de Dolores. Tienes, que se nos ha olvidado comentarlo, el testimonio de la señora que trabajaba en la casa de Dolores Vázquez. ¿Qué pasa? Esta señora, hay que partir de la base que incluso cuando tú la escuchas hablar en las entrevistas, de español sabía lo justo y necesario, ¿vale? Entonces, por lo que he podido investigar, en un momento dado, durante la búsqueda de Rocío, y esto es lo que luego ella declara en el juicio, la chica que trabajaba, quería solicitar unos días libres a Dolores. Y Dolores le intenta explicar que no son días para pedirse días libres porque tiene que cuidar de su madre, porque ella tiene que buscar a Rocío. Como la señora no entendía lo que Dolores le estaba explicando, Dolores coge un cartel de se busca a Rocío y le dice que su problema es que han matado a Rocío. ¿Vale? Pues eso es lo que esta señora declara, que ella vio cómo Dolores acuchillaba la fotografía de Rocío Baninkoff. ¿Qué más tenemos? Bueno,
tenemos la declaración de uno de los guardias civiles que especifica que no existen pruebas directas que puedan vulnerar la presunción de inocencia, pero, y hago gesto, tengo una corazonada. Toma corazonada. Condenada por esas pruebas. No estás diciendo que se condenó a una persona por corazón. Exactamente. Porque pruebas como tal no había. ¿Qué pasa? Que llega el veredicto y, claro, el juez tiene que hacer una sentencia según las preguntas que han respondido, ¿vale? Y luego ya después veremos qué pasa con esas preguntas que han respondido. Porque... es que... Bueno. El fiscal pide 15 años de prisión para Dolores Vázquez, que es la pena mínima. Es la pena mínima, efectivamente. El artículo 139 del Código Penal, que es donde se establece y se pena el delito de asesinato, dice: será castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años como reo de asesinato el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes. Se establecen 4, de las cuales se cumplen 2, que es lo que hemos explicado al principio del vídeo: alevosía y ensañamiento. ¿Por qué solicita el fiscal la mínima? Esto es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Claro, si tan presente estaba la acusación contra Dolores, ¿por qué el fiscal no asumió una pena máxima? Hizo una mínima, ¿no? Esa es realmente la pregunta. Y la respuesta es porque no había pruebas en contra de esta señora. Yo es que estoy flipando, perdonadme. Bueno, pues ya finalmente, el 29 de septiembre, Dolores Vázquez es condenada a 15 años de prisión. 15 años y un día. La mínima. Y sí es cierto que luego el abogado defensor de Dolores Vázquez intenta hacer varias apelaciones al Tribunal de Justicia andaluz, se lo deniegan. Bueno, ella sigue con su lucha en prisión. Que por cierto, por lo que ella misma describe sus días, sus meses, mejor dicho, en prisión son bastante terribles, porque al final las propias presas ya están sometidas a esa presión mediática y de alguna manera también la hacen cierto bullying dentro de la cárcel y la tienen que meter en aislamiento. La meten en aislamiento por el riesgo a que fuera agredida dentro del centro penitenciario. Para seguir explicando el caso, ya vamos avanzando, estamos en la meta final de todo este periplo de Dolores Vázquez. Se la condena porque el veredicto del jurado unánimemente es declarada culpable. Bueno, unánimemente porque tiene que ser unánime el voto, pero se la declara culpable y por eso se la condenan a los 15 años y un día de prisión. Nos vamos al 2003. Nos vamos al 2003 y nos localizamos en Coín, Málaga. El 14 de agosto, otra chica de 17 años, Sonia Caravantes, desaparece en esta localidad en las fiestas de Coín. Ya vamos viendo que hay ciertos patrones que nos conectan con Rocío. Y se inicia un despliegue policial para buscar, etcétera, etcétera. Y 5 días después se halla el cadáver de Sonia. Y se encuentra en las mismas condiciones en las que se encuentra el cadáver de Rocío Baninkoff. Desnuda, con evidentes signos de violencia. Vamos, que podemos ya relacionar que hay una coincidencia en este caso, en los dos casos. Claro. Pero la diferencia entre un cadáver y otro es que cuando se encuentra a Rocío han pasado casi un mes y cuando se encuentra a Sonia han pasado 5, por lo tanto el estado del cadáver es diferente. Entiendo que en el cuerpo del cadáver, o sea, en el cadáver de Sonia se podían encontrar y se encontraron pruebas. Exacto. Cuando se realiza el análisis forense, se encuentran rastros de ADN en el cadáver de Sonia Caravantes
y coinciden con los que se han encontrado en la escena de Rocío Baninkoff. ¿Con qué concretamente? Pues concretamente en la colilla. Lo que habíamos dicho antes. Misma colilla, misma marca y mismo ADN. Entonces, claro, al final se vincula al mismo autor, ¿no?, con estos asesinatos. La policía hace una investigación, empieza a obtener una serie de pruebas que todos llevan a el protagonista de estos asesinatos, que es Tony King. El verdadero. El verdadero protagonista, pero bueno, aún no se ha determinado que fuera el asesino de Rocío Baninkoff. Tony King es un ciudadano inglés, ¿vale?, que en Inglaterra tiene un expediente criminal. Él comienza su actividad criminal a los 19 años. Y se estima que asalta y agrede sexualmente a unas 8 mujeres. Todo esto le llevó a un juicio y se le encierra en prisión en el 1997, si creo recordarlo. Este señor se le apoda el estrangulador de Holloway, que es el barrio donde él nace y donde él vive y donde él, de alguna manera, hace todos estos actos. En Inglaterra no cumple toda su condena. Sale como 6 meses antes de cumplir su condena y decide irse, porque ya está fichado y porque aparte cuando sale vuelve a delinquir otra vez y vuelve a hacer este tipo de actos. Lo curioso de todo esto es que la Interpol emite una orden de arresto contra Tony King y, por lo que se sabe, se le avisa al gobierno de España de que Tony King está en la zona donde Rocío y donde Sonia Caravantes son asesinadas. La mujer de Tony King en ese momento se desplaza con él a vivir a esta zona de Mijas, Coín, y ya empieza a haber ciertos comportamientos en su marido que no son comunes y que no son normales, porque ella, hay que decir que no sabía nada de esto, nada de su expediente criminal con anterioridad, porque es que él se llamaba originalmente Anthony Brownway. Y para limpiar su imagen se cambia a Tony King. Entonces, claro, tenemos a un agresor sexual que quizás no está declarado en España, pero ya lo tenemos declarado en Inglaterra, en el lugar de los hechos. Sí es cierto que la única prueba que tienen los investigadores es las muestras de ADN que tienen en ambos escenarios del crimen. Entonces, los investigadores deciden ir al bar donde trabaja Tony King y, a través de una copa, consiguen coger un rastro de ADN de su saliva. Y ahí es cuando le pillan. Porque el rastro de ADN coincide. Primero se hizo con el de Sonia Caravantes y luego ya, posteriormente, se hizo con el de Rocío. Pero creo que hay poco tiempo de margen entre ambas cosas. Cuando todo esto sucede, Tony King pasa a ser... ¿cómo se dice, Patricia? Puesto sospechoso, puesto a disposición judicial. Gracias. Puesto a disposición judicial y posteriormente se inicia el juicio. Lo interesante de todo esto es que, según se conoce esta noticia, la policía que investigó el caso de Rocío Baninkoff contrasta esas pruebas y ven que coincide con el cigarrillo que se encuentran. Lo del cigarrillo, dicho por un criminólogo, lo vi en el documental del caso Baninkoff, es interesante porque, claro, descartan el tema del cigarrillo porque dicen que puede ser algo circunstancial.
que podía haber estado ahí antes del asesinato de Rocío. Pero es que al final, cuando tú estás investigando una escena del crimen, por lo que yo tengo entendido y por lo que dice este criminólogo, hay que tener en cuenta todo, hasta lo que puede ser circunstancial. Y efectivamente, en lo que no se fija ni en lo que no en lo que es circunstancial es donde está la clave de este caso. Bueno, pues aún así, es cierto, Dolores Vázquez recurre su condena y es puesta en libertad porque al final se relaciona la muerte de Rocío Baninkoff con la actuación de Tony King. Pero he de decir que Dolores sale en libertad provisional porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estima que primero la sentencia es nula y que hay que repetir el juicio. Por eso, paralelamente al tema de Tony King, Dolores sale de prisión a la espera de que se repita su juicio. Y en todo ese intervalo se sucede el juicio de Tony King. El juicio de Tony King es un acontecimiento dantesco. Y además que es que el patrón de este criminal siempre es el mismo. Cuando lo pillan, él confiesa que ha hecho todos los crímenes, pero cuando ya pasa un tiempo y ya está en pleno juicio, él se desentiende de absolutamente todo lo que ha pasado. Eso lo hace en Inglaterra y eso lo hace en este juicio. Ahora entra en juego en este juicio la madre de Rocío Baninkoff, Alicia Hornos, de nuevo. Alicia Hornos sigue diciendo en prensa que Dolores Vázquez ha matado a su hija. O sea, es que estamos viendo al final que esta señora puede parecer que tiene algo en contra de Dolores Vázquez y va mucho más allá. ¿Y cómo te vas a desdecir de todo lo que llevas diciendo durante años y lo que ha hecho que esta señora inocente esté en prisión? 4 años. No es fácil desdecirse de eso tampoco. Igual que tampoco lo fue para la Guardia Civil, ni para el sistema judicial. Claro, y creo que fueron 17 meses. 4 años yo creo que fue mucho. Yo creo que se refiere a todo el proceso. Claro. Vale. Yo te estoy hablando de el tiempo que estuvo en prisión provisional y el tiempo que estuvo en condena. Desde 1999 hasta 2003. Claro. Vale, perdona, que es que digo, 4 años en prisión, digo, eso es mucho. El caso, lo que vemos en el juicio de Tony King es como la propia Alicia Hornos se pone en contacto con Tony King, ¿vale? Porque Tony King le envía una carta a Alicia Hornos explicándole cómo Dolores Vázquez le ayuda a matar a Rocío Baninkoff. Madre mía. Y vemos cómo un criminal con pruebas verídicas, no con indicios, con pruebas, está teniendo credibilidad por parte de la madre de la que él ha asesinado. O sea, es que esto es como un poco surrealista, ¿no? Porque al final, si vosotros escucháis las declaraciones de Alicia Hornos, ella pide justicia por su hija, justicia, justicia, justicia. Bueno, pues ella misma es capaz de dar credibilidad a la palabra del asesino de su hija. Y la defensa de Tony King usa ese testimonio para defender al propio criminal. Y usa que la madre de Rocío Baninkoff cree a Tony King. O sea, estamos hablando en unos términos que al final todo esto potenciado por la opinión pública, que por cierto se va deshinchando y se va dando cuenta de que ha cometido un error garrafal, que aún nadie ha pedido disculpas, ni en el momento ni ahora, de todo lo que hicieron pasar a Dolores Vázquez. Bueno, pues ante esto Dolores Vázquez sale al jardín de su casa con todos los medios de comunicación cuando antes ella se había negado a hablar con los medios, y ella ahora lo que está pidiendo es lo mismo que pide Alicia Hornos: justicia para Rocío y para Sonia. Porque es que ese es el asesino. Incluso podemos ver la personalidad de Dolores Vázquez, que ni siquiera
En esa comparecencia habla de que a ella le tienen que pedir perdón. No. Ella dice que se tiene que hacer justicia por las víctimas, aunque ella misma ha sido una víctima. Estamos hablando de una persona que desde mi perspectiva tiene un nivel empático muy grande. La diferencia es que ella ha sido víctima del Estado, ¿no? Podemos decir víctima del sistema. Y al final Rocío y Sonia pues han sido víctimas de este... iba a decir persona, pero de este señor King. Correcto. El señor Tony King obviamente es declarado culpable y es condenado a 54 años de prisión por los asesinatos de Sonia Caravantes y Rocío Baninkoff. ¿Y la diferencia entre una condena y otra? ¿Cuál es? Las pruebas. ¿Por qué a Dolores por el crimen de Rocío solamente es 15 años? Porque si sumamos 15 y 15 por Sonia y por Rocío, a este señor se le tendría que haber condenado a 30 años y 2 días de prisión. Exacto. Al final estamos viendo un juicio real. No el juicio mediático que se le hizo a Dolores Vázquez. Se podría decir que hasta incluso si se hubiese hecho bien la legislación, tanto por parte de la justicia como por parte de la policía, hasta incluso se podría haber evitado el segundo asesinato. Efectivamente. Justamente esas declaraciones son las que hace la madre de Sonia Caravantes. Si se hubieran hecho bien las cosas con Rocío, su hija no estaría muerta. Tan sencillo, es verdad que, como dice mi madre, a toro pasado todos toreros, ¿vale? Pero yo creo que hubiera sido tan sencillo como tenemos restos de ADN en una colilla y en vez de pasarlo por alto y pensar que esa colilla lleva ahí ya 5 años, que también habría que ver las condiciones en las que estaba esa colilla, que no es lo mismo que lleve ahí 2 años a que lleve 3 días o horas, porque al final fue de un día para otro. La Interpol ya avisó a España de que un criminal británico estaba viviendo por la zona de Málaga. Es tan sencillo como que la policía se hubiera metido en sus registros a ver qué personas con posibles... no sé cómo explicarlo. A ver... Sí, con personas con indicios de haber cometido delitos similares. Efectivamente, de la zona, es que ahí ya había aparecido este señor. Y hubiera sido tan sencillo como comparar el ADN, que ya estaba. Antes de dar opinión, sí que me gustaría cerrar un poco ya la historia, y es preguntaros por Dolores. Ella sale de la cárcel y... ¿Cómo se puede sentir? Se tiene que ir a vivir fuera de España. Porque nadie le da trabajo, porque ella expresa después, en entrevistas que era muchos años después, creo que solamente ha dado una, de hecho, que ella va a comprar el pan y escucha cuchicheos, que va a misa y escucha cuchicheos, que nadie la contrata, que nadie le alquila una casa. Ella tuvo que vender la propiedad que tanto sudor y sangre le había costado comprar para pagar abogados, procuradores. O sea, se le arruina la vida por completo. Me consta que esta señora ha vuelto a vivir a España y vive en el norte, pero vive con una pensión de 400 euros al mes en un piso muy pequeño y que solicitó una indemnización al Estado. Eso te iba a preguntar. ¿Se la indemnizó? No. Dolores Vázquez pidió 1 millón de euros de indemnización. 1 millón de euros por estar 4 años en prisión, que ya no solo eso, yo creo que a Dolores le pesa más todo lo que sufrió mediáticamente a haber estado 4 años en prisión. Y es que el Estado, aparte de denegarle ese... no sé cómo llamarlo, indemnización, pero quería decir algo más... Reparación. Sí. Ni siquiera le han pedido perdón, ni siquiera ha salido el responsable X de la Guardia Civil o... Es que ni siquiera la panadera del pueblo de Mijas fue a pedirle perdón por haberla llamado asesina en su cara y haberla linchado, que poco más y la tiran piedras a la señora. Ya entrando en este tema y también un poco por finalizar un poco la charla, quiero centrarme justamente en este tema. Es decir, la gravedad que conlleva la presunción de inocencia en este sentido. Porque esta mujer se la juzgó desde el minuto 1 que la vieron. Yo era pequeña y sinceramente no me acuerdo de este procedimiento.
pero si yo hubiera tenido raciocinio suficiente como para poder analizar esta situación, yo hubiera dudado por completo en que la presunción de inocencia es un derecho, en que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, en que los informativos informan y no dan su opinión, y sobre todo en el sistema judicial. O sea, y también un poco la fuerza que tienen los medios de comunicación. O sea, ¿cómo han podido hacer creer, yo ya creo que podremos hablar a nivel nacional, de que una persona es culpable y que 4 años después sea inocente? y estamos hablando de televisión y prensa. Tú imagínate que esto pasa hoy en día con todas las redes sociales que hay. Contando con que ahora mismo, si Tony King no se lo hubiese pillado, arrestado por ese segundo crimen, a día de hoy Dolores habría salido de la cárcel hace relativamente poco. Si Sonia Caravantes no hubiera sido asesinada o Tony King lo hubiera hecho desaparecer el cuerpo un poco de la misma manera que el de Rocío, Dolores se hubiera comido toda la condena. Qué barbaridad. ¿Y tú, Diego? Pues mira, yo la verdad es que cuando estaba viendo este caso me tengo que remontar mucho a la actualidad que tenemos a día de hoy. O sea, para mí la presunción de inocencia es la base del sistema jurídico. Sin la presunción de inocencia, un sistema jurídico puede llegar a ser hasta corrupto. Y desde mi perspectiva, ¿qué vimos en el caso de Rocío Baninkoff? En el caso de Rocío Baninkoff vimos, por un lado, incompetencia policial. Mucha incompetencia policial. Es decir, porque tú no tengas una prueba sólida y tú tengas una presión mediática detrás, no puedes inculpar a la primera persona que te da una corazonada o que tú consideras que esos indicios que hay son suficientes para poder investigarlo. Segundo, presiones. Presiones en los interrogatorios. O sea, colaboración entre la prensa y la policía para presionar a Dolores Vázquez. Es que es muy grave. Es que es muy grave. O sea, estás usando los medios de comunicación y los medios de prensa para poder fabricar pruebas o para tener una reacción de alguien que no sabes siquiera si es culpable. Porque sí es cierto que en otros casos sí se ha usado esto de la prensa para hacer salir al criminal y para ver... Bueno, en el caso de Gabriel, por ejemplo, sí que hubo estos tipos de procedimientos o algo parecidos, ¿no? Pero es interesante cómo la inocencia prima sobre el prestigio de un cuerpo. O sea, me parece inconcebible. Y lo que me parece inconcebible es la masa acrítica, la masa mediática, la gente saliendo a gritar a una señora porque lo ha leído en la prensa que es una criminal. Un aborregamiento. Yo de verdad que sí que considero que, viendo todo en un plano más general, si la prensa no hubiera intervenido en todo este proceso, se hubiera cazado antes al asesino. O por lo menos hubiera sido un trabajo mucho más elaborado y no mucho más a matacaballo. Si hay que defender en algo las prácticas de la policía en este caso. Pero vamos, más allá de eso, también considero que un juicio de esta magnitud y de estas características, la decisión no la puede tomar un jurado popular. Yo lo considero porque al final estamos haciendo un juicio a raíz de indicios, no a raíz de pruebas. Y es más. Sí es cierto que el proceso para elegir a los miembros del jurado es muy aleatorio. Y creo que es en estado de paridad. Creo. Sí, y luego que... imagínate, el jurado lo componen 15 personas, pongamos un ejemplo, se llaman a 30. Y son los abogados de la acusación particular, de la defensa, los que se encargan de decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, les hacen preguntas y al final el jurado lo componen, digamos, mitad y mitad, los que ha elegido la defensa y los que ha elegido la acusación. Pero la pregunta es,
¿Habría que cambiar la legislación para que en procedimientos con tanto peso mediático como lo fue este y como lo han sido muchos, la decisión recaiga en un jurado que está contaminado ya? O sea, es que empieza el juicio y esas personas ya están contaminadas. Pero es que, Patricia, la responsabilidad no solamente es del jurado, la responsabilidad también es del juez, que no desestimó el veredicto del jurado. Y eso es lo que se establece en la sentencia del TSJ, que dice, este juez lo que tendría que haber hecho es volver a meter el papel en el sobre y volver a mandar al jurado a una sala para que supiera argumentar por qué Dolores era culpable. Y en el momento en el que no saben responder, se repite el juicio. Porque así lo establece la ley. Pues no. Y una cosa más, también tenemos que hablar de la comunicación española con la Interpol. Si veis las declaraciones del señor Aceves sobre este caso ante una comisión de investigación parlamentaria, pues bueno, es como tremendamente surrealista, ¿no? O sea, vemos un caso que hay una clara incompetencia a nivel informativo, a nivel de investigación policial, y no, los cuerpos de seguridad han hecho lo mejor que han podido, claro. O sea, creo que se ha banalizado la justicia en este caso. Es una banalización total. Nadie asumió el error, nadie. La última comparecencia de Dolores Vázquez fue en 2013, junto con su abogado, que pidió la indemnización de 1 millón de euros. Y ella dijo, concretamente, todavía nadie me ha pedido perdón. Ni ningún medio de comunicación, ni la propia Alicia Hornos, que a día de hoy sigue pensando, es que es increíble, sigue con su versión de que Dolores Vázquez mató a su hija. Entonces, al final, todo este caso se ha supeditado a que una señora no se ha sentido correspondida por otra y por ello la acusa de la muerte de su hija. Un sinsentido absoluto. O sea, lo podemos determinar así. Pero bueno, repito, solamente es opinión. Y por lo que yo he visto, quizás gente experta jurídica, como Patricia, por ejemplo, o gente que ha estado involucrada, puede verlo desde otra perspectiva. Pero lo que yo veo son dos cosas. Uno, aborregamiento de la sociedad total y absoluta, que se fía de los medios de comunicación en absolutamente todo lo que dicen. Algo que, por cierto, pasa actualmente. Efectivamente, eso es lo que iba a decir. Y bastante. Y en segundo término, vemos a una ciudadana española a la cual han destrozado la vida entre muchas instituciones y que aún no ha tenido ningún tipo de reparación y encima está viviendo en condiciones lamentables. Mira, yo para terminar solo quiero decir una cosa. Si yo estudiando este procedimiento me he sentido fatal, pero fatal, con una impotencia horrible. Si yo, cuando pasó esto en 1999, yo tenía 4 años. Pero te juro que si tuviera la oportunidad de hablar con Dolores Vázquez, es que yo, Patricia de 4 años, le pediría perdón. Le pediría perdón. Me entran ganas hasta de llorar. No digo más. Quería hacer un pequeño inciso antes de terminar. Sí es cierto que esto no es un caso aislado en la justicia española. Ya en el 1910, anteriormente, tenemos un caso muy famoso, el crimen de Cuenca. No me voy a extender mucho, lo prometo, pero es interesante contarlo porque al final es bastante parecido, no tanto a la forma en la que sucede, pero sí por el tema de la presunción de inocencia. En una población de Cuenca desaparece un hombre, ¿no? Lo que ocurre en este caso es que un poblador de Osa Mayor, que es un pueblo de Cuenca, desaparece y 2 de sus allegados más cercanos son acusados de haberlo asesinado. La Guardia Civil los encarcela y los tortura durante bastantes meses y se les hace una sentencia condenatoria pues muy severa.
prácticamente una cadena perpetua, vamos a decirlo así. Bueno, pues este señor aparece a los 2 años. Y estaba en un pueblo del lado. Simplemente había huido. Mantuvieron torturas a 2 personas durante meses. Entre ellas, arrancarles las uñas de las manos, de los pies, deshidratarles, darles alimentos con mucha sal para que pasen más hambre, palizas, etc. Si es cierto que estamos hablando de 1910. Claro, dato importante. ¿Vale? Pero si lo podemos extrapolar al caso de Dolores Vázquez, esa presión en los interrogatorios, que incluso yo he leído que al novio de Rocío, durante esos interrogatorios le llegan a dar palizas con una toalla mojada para no dejar marcas y, bueno, una serie de chantajes. Hay que aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Y por lo que estamos viendo actualmente, los estamos volviendo a cometer. Se sigue dudando de la presunción de inocencia por ser cosas mediáticas. Pero, y vuelvo a repetir lo mismo, el sistema judicial puede fallar, un juez puede fallar, la policía puede fallar. Lo que no puede ser es que no se resarza ese daño y sobre todo que no se pida perdón. Ya está, somos humanos, la gente comete errores. Pero pide perdón. Mínimo. Y con esto yo ya he terminado. Pues yo creo que vamos a dar por finalizado este pedazo de vídeo. Yo sigo impactado. Perdonad si me trabo. Primero agradeceros a los dos la investigación. Ha sido muy, muy, muy interesante. Nos gustaría que opinéis también vosotros, quien nos está viendo, qué opináis después de haber visto este vídeo, sobre la presunción de inocencia, sobre los medios de comunicación, la impotencia que por lo menos yo he sentido en todo esto que acabo de oíros. Muchas gracias, chicos. A vosotros también, nos ayudan mucho los likes, suscribiros al canal porque esto acaba de empezar, pero tenemos muchísimas ganas de continuar contándoos estos... Y tazas nuevas. Estos... Aquí se ven. Tenía que enseñarlo. Yo creo que se han visto bien. Pues muchísimas gracias a todos y nos bajamos de la montaña, que va siendo hora de cenar. Adiós. Buenas muchas noches. Gracias.